Es el objetivo de este grupo es dar un poco de información, ¿no? Un poco de información más, ¿cómo podemos llamarla, Gabriel? Más fidedigna. Fidedigna, veraz. Fidedigna, veraz, ¿no? De lo que es nuestro amado movimiento. Yo creo que, compañeros, para poder tener una recuperación integral, necesitamos saber bien dónde estamos parados. Si tú asistes a un grupo de cuarto y quinto paso, necesitas saber cuáles son las raíces, quiénes fueron los iniciadores, cómo es que esto a más de 30 años se ha ido evolucionando y también cómo se ha ido desmadrando, lo tengo que decir porque es parte de, ¿no? Imagínate que es, no sé cómo decirlo, Gabriel, es una fuente de energía inmensa que pusieron en manos de alguien y de muchos, de muchos, no solamente los iniciadores. Y que los iniciadores, bueno, pues supieron qué hacer con esto y de repente al irlo depositando en otras manos, ¿no? Se empezó todo a desvariar, ¿no? Como a manchar, ¿no? Como a manchar, desvariar, le pusieron de su cosecha, ¿no? Otros le quitaron, le agregaron. Mira, yo quiero decir que con muy buena intención, ¿no? Pero, La buena voluntad no es suficiente. la buena voluntad no es suficiente, sí. Se empezaron ahí a manejar otro tipo de intereses, ¿no? Se desvirtuó el objetivo de lo que es una experiencia espiritual de cuarto y quinto paso. Y se hizo un desmadre, ¿no? Yo a veces veo, ¿no? Cómo se trabajan en algunos lugares, ¿no? Y digo, charros, cabrón, ¿no? Y te quedas así como que pasmado y simplemente, bueno, pues si les funciona, pues que Dios los bendiga, ¿no? Sí, claro. Pero hay cosas que sí salen completamente, ¿no? Y luego de repente, o sea, cuando me llega alguien y me pregunta, oiga, es que fui a esa experiencia y me desnudaron y me hicieron esto. Ay, hijo de la ¿no? Y ahí empieza, pues lo malo que ha permeado en nuestro movimiento y que por ende ha vaciado grupos, ¿no? Ha vaciado experiencias y cada vez se ve más diezmado, ¿no? Y por ahí alguien me preguntaba, ¿y por qué usted que tiene tanto tiempo no hace algo? Puta, es una labor titánica, ¿no? Claro. Una labor titánica. Sí. Yo creo que difícilmente, bueno, sí o sea, mira, muchas veces nosotros ¿cómo decirlo? Como gente de tiempo dentro del movimiento, pues hacemos lo que está dentro de nuestro alcance, de nuestra trinchera, desde nuestro, no sé, lugar, ¿no? Pero es imposible abarcar tanto, ¿no? Es correcto. A veces hasta de manera regional se pone difícil. De manera regional, es local, ¿no? De aquí del municipio de Ecatepec. O de tu colonia. Un día me dijeron, haz una intergrupal ahí en Ecatepec. Le digo, pues órale, nomás dime cómo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué debo de hacer? Pásame el manual. Pásame el manual, los estatutos, los lineamientos, ¿no? Y me contestaron, pues nomás junta grupos, ¿no? Y cuando hay eventos, llévatelos. Ah, que toda madre, ¿no? Nada más para juntar la séptima. Sí, y tráete una séptima, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este programa, es el segundo programa que hacemos con Gabriel Ro. Ya en el primero, ahí está en el YouTube, búscalo. Nos vino a hablar de este libro, ¿sí? Él es escritor y hace este primer grupo que se llama Grupos de Cuarto y Quinto Paso, Mitos, Verdades y su Historia. Yo le preguntaba en aquel entonces, oye, ¿pero esto qué es? ¿Es una guía? ¿No? ¿Es la historia? Y él me dice, es un anecdotario, es como yo la viví. Un registro histórico. Un registro histórico y nada más, ¿no? Sí tiene sus fundamentos, ¿no? De gente importante, pero es como él la vivió, ¿no? Yo al principio, te voy a ser sincero, juzgué, y creo que lo digo en el primer programa y lo voy a volver a recordar, juzgué un poco este libro, porque pues, ¿quién es este cabrón? ¿No? Hoy sí ya le puedo decir cabrón. Sí, con gusto. De cuates. No, porque pues obviamente, pues ya nos habían contado una historia y pues este amigo quiere, echar abajo todo lo que ya está escrito. Te decía ¿no? yo, hacer la verdad histórica. Sí. ¿No? Y no, o sea, simplemente es un anecdotario, ¿no? Y está muy bueno el libro, la verdad es que él se documenta con gente muy importante del movimiento
y él aquí nos comenta, ¿no? De mano de la gente que lo apoyó para hacer estos libros, pues cómo fue, ¿no? Y ahora trae este otro libro, ¿no? Que dice Grupos de cuarto y quinto paso, la experiencia espiritual, ¿no? Yo no lo he leído este libro, o más o menos lo he ojeado. Acaba de llegar a mis manos. Y mira, yo creo que la mayor desinformación, la mayor, ¿cómo decirlo? Sí, el mayor desmadre, el mayor daño que hemos podido hacer al movimiento está en eso, en la experiencia espiritual, ¿no? Yo vivo la experiencia hace casi 25 años y si hablamos que el modelo tiene 33, ¿no? meses. Más o menos. O sea, yo llegué cuando todavía no estaba todo tan desmadrado. Perdón que insista tanto en esto, pero creo que es una realidad. Es ¿no? una realidad que Roberto G. nos dijo, ¿no? Cuando Sí. un río se sale de curso, se sale de madre. Se Entonces desmadra. nuestro movimiento se desmadró. Exactamente. Ahí está. Entonces, yo creo que ahí radica el problema y yo creo que tendríamos que si tuviéramos la intención de solucionarlo, arreglarlo, volver a lo fundamental, encauzarlo, ¿no? Hacer un dique, ¿no? Claro, sí. Hacer un dique para que vuelva a tomar cauce como era. Pues tendríamos que revisar ¿Cómo empezó? la experiencia espiritual, ¿no? Te cuento así brevemente, yo la viví en una hacienda, verdaderamente hacienda, porque mira, desde ahí empieza el desmadre. Sí. Si yo soy objetivo, ¿no? Sí. Yo la vivo en la hacienda de Apatzalco, en Yautepec, Morelos, una hacienda hermosa, ¿no? O sea, un lugar, ¿cómo decirlo? Místico, ¿no? Un lugar con cierta atmósfera que te invita a ciertas cosas, ¿no? Es correcto. Fue usada por lustros, por Grupo Centro, Grupo Sur Exacto. y Grupo Norte, por sí. lustros. Entonces yo la vivo ahí. De hecho, yo cuando tengo todavía oportunidad de pararme por ahí, pues yo visito el lugar donde caí, ¿no? Aquí trabajé, ¿no? Y recuerdas muchas cosas, ¿no? La manera en que me apadrinaron, la manera en que preguntaron, la manera en que yo salgo de resentimientos, todo el proceso de inundarme de emociones, ¿no? Para finalmente en la quinta, pues salir como loco, ¿no? Y encontrar una liberación, ¿no? Claro. Y también recuerdo, porque tengo que decirlo, que hubo un mal encauzamiento, ¿no? El objetivo debió haber sido otro. Porque mira, cuando una persona como yo, llena de ego y con una soberbia hasta arriba, ya está así de pechito, pues es el momento de encauzarlo. Mira, esta es tu enfermedad, esto ha pasado y qué estás dispuesto a hacer, ¿no? Yo creo que otra cosa hubiera sido, pero bueno, fue como tuvo que haber sido. Entonces, te decía, yo sí realmente vivo la experiencia en una hacienda, ¿no? Ahora confundimos un jacal con láminas de las 4 paredes, ¿no? O una tienda de campaña grandota. O una tienda de campaña con una hacienda, ¿no? Entonces, imagínate de qué tamaño está nuestra incongruencia, ¿cómo decirlo, Gabriel? Pues también ignorancia y ego, Ignorancia. porque cuando yo he platicado en el primer libro, cuando yo platiqué por qué se le decía la hacienda, muchos se enojaron. Muchos se enojaron cuando yo platiqué en el primer libro por qué se le llamaba hacienda, o por qué en una hacienda. Uh-huh. Y ellos insisten, es que si no se lleva a cabo este trabajo en una hacienda, Dios no se manifiesta con la misma fuerza. Sí. Si no lo haces en una hacienda, no hay una liberación. Y yo les digo, a ver, compañeros, la primera experiencia espiritual de cuarto y quinto paso con este modelo propuesto por Nacho Q se llevó a cabo el 15 de junio de 1991 en Plaza Pericón, Morelos, una plaza comercial. Sí. Si se hubiera seguido haciendo allí, ¿qué diríamos? No, es que Dios solo se manifiesta en las plazas comerciales. Exacto. Hay que hacer la cadena de oración en la plaza comercial porque ahí sí te liberas. Oye, en las grandes que están ahí donde estaba el parque del Seguro Social, ¿no? Sí, claro. Y se enojan, compañeros, por algo tan simple, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la situación, ¿no? Una hacienda tiene su atmósfera, tiene su misticismo, ¿no? Para mí esa hacienda de Apatzalco y su fue intimidad. Sí, fue algo muy chingón, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, porque seguimos trabajando ahí durante muchos años, y luego en esta hacienda de Miraflores, muy, muy famosa también, donde trabajaron muchos grupos, Grupo Tlalpan, Grupo Sur, creo también. Sí.
haciendas, de verdad, haciendas, ¿no? Cascos, ¿no? A lo mejor, pero con cierto misticismo, salas enormes, ¿no? La altura de las alas, el ancho de las paredes, tantas cosas, ¿no? Eso como un lugar físico, pero con una esencia, ¿no? Muy cabrona, ¿no? Y ya luego estuve en otros grupos donde trabajamos en jacalitos, ¿no? Pero también les decíamos hacienda, ya por el rumbo de Tenango del Aire y todo eso, Se les quedó el mote. Sí, se les quedó el mote de... Sí había una hacienda, me recuerdo que sí había una hacienda ahí en la entrada de Tenango del Aire, ahí en ese lugar donde se trabajaba, pero el resto eran jacalitos, ¿no? Y decíamos que éramos así, que eran haciendas, ¿no? Entonces, si yo no puedo ser objetivo en cómo llamar a un lugar difícilmente, voy a ser objetivo en buscar mi recuperación. Es correcto. ¿No? Entonces, vamos a hablar sobre eso, compañeros, sobre este libro, que también tiene un carácter de anecdotario. En ese caso es más un registro. ¿Un registro? Es casi podríamos considerarlo como una guía de la experiencia como tal. Y digo casi porque no es el objetivo. De hecho, si los compañeros que lo lleguen a leer se van a dar cuenta que con el material ahí contenido pueden hacer sus propias guías de preparación. Eso es. Y sobre todo no perder vamos a decirlo, el método del modelo original. Luego dicen, bueno, ¿y cuál es el modelo original, Gabriel? Porque pues en mi grupo es el modelo original, ¿no? Sí, no, acá en Guadalajara tenemos el original, ¿no? Nosotros en Tepic tenemos el original, en Veracruz no. El original es el que diseñó el compañero Nacho, basado en los trabajos de Salvador D. y Sabino, impulsado por Nacho Q y por Silvia G., su esposa. Sí. Y bueno, llevado después ya adelante por muchos otros compañeros. Ese es el primer modelo, el modelo que estaba dentro de los 36 principios de AA, que no todos son espirituales y que a la vez tampoco nos vuelve a nosotros miembros de esa fraternidad. Cuarto y quinto paso es punto y aparte de Alcohólicos Anónimos, aunque se inspiran en Alcohólicos Anónimos. Si nosotros tomamos entonces el modelo de recuperación que nos legó Nacho, ese es el modelo original, vamos a decirlo así. Y aquí está, 3 escrituras, nada más. Y cómo se llevaron a cabo. En este solamente hablo de la primera escritura, la de cuarto y quinto paso. O sea que podríamos decir que es una guía. Podríamos decir que pero es una para guía. Que tú hagas tu propia guía. Es correcto, te guía para ser tu guía. Sí, fíjate que eso está bien porque de repente pues yo leo ahí en los grupos de Facebook donde estoy, de grupos, y no falta quien diga, compañeros, ¿tienen el ejercicio espiritual de tal guía? Ah, chica. O la cadena de tal cosa. Ajá, o la cadena de tal cosa, ¿no? Las oraciones para exorcizar. Sí, exacto. Y la de quitar tatuajes y la de sacar demonios. Y bautizar niños abortados. Y cuando se enchanclan. Ah, y también para matrimonios, de favor. Sí, voy a casar en la hacienda. Cosa tan rara. No. Ay, cabrón, ¿no? Y mira, cuando estamos en la euforia cometemos muchos errores. Yo los cometí, ¿no? Todos. Porque yo, incluso me lo regalaron, un librito así chiquito azul, y yo sentía que ese librito azul, pues era la neta del planeta, ¿verdad? El libro grande de cuarto. El libro grande, ¿no? Lo real, y bueno, y ya pronto me cayó el 20 que ese libro también fue escrito por un borracho igual que yo. Y eso empezó a darme un choque consciente, un golpe como que de realidad, como decir, bueno, esto es lo que pensó el compañero, sí, también veterano, pero no necesariamente tengo que hacer caso de todo esto, y más que yo tenía puras mujeres en mi grupo, padrino. Sí, muchos grupos son mayormente mujeres, ¿no? Sí. Y aquí no habla de mujeres, ¿no? Al contrario, las mandan a las letrinas y a la cocina y sí, hasta ahí. Entonces, la verdad es que yo agarré y lo hice a un lado, ¿no? ¿Y qué hice? Pues empecé a hacer mi propia guía, claro, ¿no? Adecuada a mi grupo. Iba a decir a mi gente, eso es muy de líderes, ¿verdad? Muy adecuado. Pseudo-líderes. Pseudo-líderes, adecuado, sí, porque hay mi gente, mi grupo, no mames. Mi hacienda. O mis. Y adecuado a los compañeros de grupo, a nuestra manera de haber aprendido las cosas, y empecé a diseñar mis propias guías. O sea que también soy escritor, ¿verdad? Sí, claro, ya habíamos hablado la vez pasada. Sí. Pero fíjate, Javi, que eso que estás diciendo para muchos puede ser un sacrilegio.
Sí. Ah, ¿cómo crees ¿Cómo que crees? tú hiciste ¿No? tus guías? Pues, ¿qué te sientes, Nacho Q o Bill? Pero, compañeros, Nacho mismo lo decía, nos lo dijo en muchas ocasiones a los que lo conocimos en vida. Incluso hay registro de él en YouTube, que decía es que no es lo mismo hacer una junta de preparación en una comunidad donde hay campesinos, donde hay ganaderos, donde hay gente que vive en el campo, en la sierra, que hacer una junta de preparación, no sé, en una colonia de la Ciudad de México, donde hay estudiantes, amas de casa, oficinistas, o irte a la frontera norte, a las zonas peligrosas, las que están más golpeadas por el narco, y hay narcotraficantes, proxenetas, prostitutas, y claro que en cada lugar tienes que preparar a la gente de distinta forma. Además, saber si la gente que estás preparando tiene programa previo o no. Sí. Si no tienen programa previo, pues hay que hacer la preparación un poquito más profunda y de otra manera. Y si no te sales de los principios de AA y de la literatura, vamos a llamarle la literatura madre, para no hablar tanto de Alcohólicos Anónimos. Si no te sales de los principios de la literatura madre, y si te ciñes a los objetivos de cada una de las 7 juntas de preparación y conoces el por qué son 7, por qué son durante 3 semanas, por qué hay quienes te quieren preparar, no, nosotros preparamos en 2 días y nos vamos. Y la introspección y el poderme yo apropiar del conocimiento que me están dando y el poder echar, como decimos, ¿no? mi caseta hacia atrás y estar en soledad de mi casa, de mi habitación en la noche 2, 3 semanas antes de irme para poder hacer toda esa regresión, no la voy a hacer en 2 días, ni en 1. Tiene un porqué, tienen que ser 3 semanas, tiene un porqué 7 juntas y tienen cada junta un objetivo. Si tú conoces ese objetivo y conoces la literatura madre, a veces ni guía necesitarías. Sí. Sabrías cómo preparar según la membresía que está frente a ti. Sí, porque no es lo mismo, compañeros, preparar a alguien citadino, ¿no? De aquí de la Ciudad de México, a alguien de Sinaloa, a alguien de Chihuahua, a alguien de la frontera, ¿no? Bueno, no sé, Matamoros, Tamaulipas, del todo desierto ese rollo de Torreón. Sí, entonces es muy diferente y nosotros cometimos ese descuido, ¿no? Porque de repente, pues tampoco es lo mismo apadrinar a alguien citadino, ¿no? Claro. A alguien que a veces ni escribir saben. Sí, a alguien que está, por ejemplo, a mí me tocó allá en Chihuahua, ¿no? O sea, los historiales son diferentes, ¿no? Claro. Son diferentes. La gente es diferente. El modus vivendos es diferente. ¿Cómo se dice? La idiosincrasia es diferente. Pues dices, ay, bueno, nos debimos haber preparado, ¿no? Es correcto. Aquí es donde es bien importante entonces que los preparadores de las juntas de preparación, valga la redundancia, sean compañeros que conozcan la zona. Porque también de repente, mira, trajimos al padrinazo de padrinazos y nos va a ayudar a hacer la preparación de nuestro grupo. Y el padrinazo ni conoce la zona. ¿Qué? No sabe los problemas socioeconómicos, demográficos, culturales, y va a hacer una preparación a su modo y a su entender, quizá muy similar a la que hicieron cuando le hicieron su preparación. A lo mejor lo prepararon allá en Tepito, aquí en Ciudad de México. Ajá, sí. Sabemos. Entonces vamos a entrar en materia, Gabriel. Yo te quisiera preguntar, ¿la experiencia espiritual de los grupos de 4º y 5º paso es para todos? No es para todos. No es para todos en el sentido de que no todos requieren una terapia ni de ese tipo, ni así de contundente. Yo siempre pongo un ejemplo. Podemos matar un mosquito con un manotazo o con un escopetazo. Uh-huh. Se va a morir de las 2 formas, pero ¿para qué le metes el escopetazo si con el manotazo queda? Exacto. Personalmente yo siento que a mí me hubiera hecho muy bien llevar una terapia psicológica, ¿no? Después de haber vivido el 4º y 5º paso, y además me tocó la mala suerte de que mis 3 primeras experiencias no salieron bien, no me leyeron mis hojas, ni en la primera, ni en el recalentado de primera al mes, ni en mi segunda. A ver, pero eso es importante. ¿Por qué? Es neurótico. Es importante, y es tan importante que esa es la raíz de esto. Ajá. ¿No? De que yo no quiero que alguien más pase por allí. ¿No? Yo empecé primero que nada pues con un historial. Mi historial es un historial ligero, yo les llamo, que también son muy dañinos, ¿no? Cuando tienes todo y mucha sobreprotección, tu propio fondo, te vuelves dependiente, que fue mi caso, pero yo no lo podía saber sin programa, porque yo no tenía programa cuando llegué. No soy alcohólico, no soy drogadicto, nunca me he emborrachado, nunca he probado ni siquiera la marihuana. Sí, la neurosis al 1000, tanto por la ira, que me costó mucho ir controlándola, como por la dependencia que me causó precisamente ese historial ligero, que hubiera salido con polish, ¿no? Pero bueno, entonces cuando yo llego al momento del 5º paso y el padrino empieza a leer mi historial, lo siente ligero y pensó que eran mentiras, que yo no estaba contando mi verdad. Se enojó, lo destruyó,
y me sometió literalmente, que tampoco hay que someter, aquí también lo dice es que le fueron añadiendo tantas cosas al modelo, me sometió con lo que él quiso. Al mes, porque me di cuenta que algo no estaba bien, regresé peor. Yo regresando de mi primera experiencia me fui luego al grupo donde mi entonces esposa también había ido a escribir. Uh-huh. Ella regresó también ese día y me encuentran muy mal los compañeros y me invitan a ir con ellos. Al mes vuelvo a ir y me toca de padrino el padrino de mi entonces esposa. Ay, cabrón. Error. Y me dicen, pues sí, claro, errorcísimo, pero vamos a lo mismo. Sí. Aquí, ¿quién les dice? Todos hacemos lo que nos dicen cómo se tiene que hacer. Hablábamos la entrevista pasada, échensela por ahí, sirve que la ven, de los gatos amarrados. Cómo convertimos en rituales cosas que son meramente banales o secundarias. Y en este caso, pues ellos, los compañeros de ese grupo, decían que aprender a escuchar el historial de tus afectos más cercanos era trascendencia. Que tú no te tenías que salir cuando tu esposa, tu suegra, tus papás hacían tribuna de desfogue. Porque eso quería decir que había un crecimiento espiritual. Ay, no más que mamada. Bueno. Entonces, cuando este señor levanta mis hojas y dice, a ver, mira, vuelve a leer mi historial ligero al mes de que yo había hecho mi primer inventario. Dice, no, la que está loca es tu vieja y tu suegra, que también es mi ahijada. Quema tus hojas y vámonos a desayunar. Déjate guiar, no preguntes, tú a lo tuyo, que es lo que te dicen, y te meten así como un taladro, ¿no? Uh-huh. Me dejé guiar, no pregunté, yo a lo mío, y terminé 2 años más tarde, peor de como había yo llegado. Pues bien atorado. Bien fregado. Uh-huh. Me voy al segundo inventario. Me vuelve a tocar a este padrino, que había sido el padrino de mi ex y de mi ahora ex y de mi ex suegra. Vuelvo a hacer el inventario, en este caso de segundas. Vuelve a empezar a leerlo y me vuelve a decir, es que ya te dije, Gabriel, tú eres bueno. Hasta tienes cara de bueno. Quema tus hojas, ahijado, vámonos a desayunar. De todo eso doy cuenta aquí. No lo hagan. Así no es. Hasta que conocí a Nacho. Y me invitó a hacer mi 8º y 9º en su grupo, dentro de Principios. La única oración fue el Padre Nuestro, la única hincada fue cuando quemamos nuestro historial, nuestro inventario, y todo dentro de Principios de la literatura madre. Y por cierto, mi madrina de 8º y 9º dijo, oye, ¿no hiciste bien tu 4º y 5º? Algo, no, ya le platiqué. Pues vamos a echárnoslo de una vez, chinguesu. Sí, nos echamos 4º y 5º, 8º y 9º de una sola vez. Eso fue lo que también me motivó a hacer esto, a esa recopilación. A ver, padrino Nacho, ¿por qué esto? A ver, padrinos fulano, mengano, sutano, por no decir, no omitir alguno. Muchos iniciadores, muchos compañeros que estuvieron en la primera experiencia en contacto conmigo, hicimos este libro. Y digo hicimos porque hacer esto, compañeros, en soledad es peligroso. Puedes terminar plasmando tus caprichos o tus ideas de borracho o borracho seco. Sí, desde luego. Exactamente. Entonces este libro fue escrito y reescrito las veces que fue necesario para llegar aquí y estar ahí. No es para todos la experiencia espiritual, pero menos aún para los que no tienen la conciencia de que este es un trabajo fino y delicado. Hoy alguien me decía, oye, entonces ya con esto vamos a poder hacer experiencias. No, tienes que vivir la experiencia y estar ahí en los servicios. ¿Por qué? Porque es como si te compras un libro de cómo operar a corazón abierto y sin ser médico ni cirujano. Sí, con esto va a poder operar a mi mamá. No manches, échale coco y estúdiale. Híjole, mira, es que, híjole, o sea, estoy oyendo a Gabriel y sí, sucede. Y ya lo que te decía al principio, o sea, si tuviéramos que reparar los errores, ¿no? Tendríamos que empezar a revisar desde aquí, desde la experiencia, ¿no? Mi primera pregunta fue, ¿es para todos? Gabriel me dice enfáticamente no. Y yo apoyo esa respuesta. ¿Por qué? Porque el desmadre, mira, yo recuerdo que anteriormente, en el grupo donde nací, únicamente se llevaban a gente que verdaderamente era alcohólica y que ya hubiera tenido tiempo dentro del programa. 1 año les pedían. Sí, 1 año, mínimo 6 meses, o que verdaderamente tuvieras problemas de alcoholismo, ¿sí? O alguna adicción, ¿no? De consumo, pues, drogas. Entonces, pero después se transformó, ¿por qué? Porque alguien iba y la vivía, ¿no? Llevaba a la esposa, que era neurótica, ¿no? Llevaba a los hijos, porque se quería ahorrar la chamba de educarlos, ¿no? Y luego a la suegra, porque también está media pinche loca, ¿no? Y empezó a hacerse un desmadre, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, se empezó a deformar, pues la terapéutica de la hacienda, porque va dirigida, o sea, la terapia iba dirigida al alcohólico, ¿no? Al adicto.
Y obviamente que tú como neurótico o con, pues yo nomás llegué porque quiero rescatar a mi hijo que es drogadicto, o quiero rescatar a mi mujer, que mi esposa vuelva conmigo. Sí, ¿no? Entonces ya ibas con una expectativa y la realidad era completamente otra, ¿no? Claro. De hecho, Grupo Centro no aceptó gente no alcohólica, sino hasta 2009. Grupo Centro es el primer grupo de cuarto y quinto paso. Sí. Grupo Sur, que se desprendió de Grupo Centro, apenas en el 91 empezó esto, por el 92 y 93 nacen Grupo Sur y Grupo Norte y comienzan a aceptar gente no alcohólica y gente sin programa. Sí. Porque en Grupo Centro les pedían un año de programa. Entonces es triste que se haya desvirtuado por de esa manera, ¿no? Y yo de repente veo los viernes en el Facebook algún grupo que salga hoy. Y si les dicen, acá, vente. Acá, y puta, tengo dos lugares. Es una pinche peleadera, como si nos estuviéramos peleando, no sé, güey, la última coca del estadio, la última rubia superior del estadio. Era tal la responsabilidad, sí. Era tal la responsabilidad del Grupo Centro que cuando empezaron con esto y empezó a haber más gente de la que podían atender por cada experiencia, por cada fin de semana, por cada retiro, daban fichas. Sí. No alcanzas, vente el mes que entra. No, pues alcanzas hasta dentro de 2 meses. Fue por eso que empezaron a dividirse el grupo, para poder atender más gente por cada fin de semana. Pero sí, no, de que no es para todos, no es para todos. No falta el caso de la señorita que va bien, va más o menos en la escuela, y cuando entra a la universidad se le ocurre por curiosidad irse a tomar una copa y regresa bien borracha. Y ya, los papás se espantan, la mandan a escribir, y al rato termina fugándose con uno de los padrinazos o de los compañeritos, una mujercita que hubiera seguido estudiando y haciendo su vida. Porque todos en algún momento vamos a tener que tropezar y caer, pero no todos tenemos el mismo problema. No todos tenemos una enfermedad incurable, que ese es otro error también, Javi. Equiparar la neurosis y las enfermedades emocionales con el alcoholismo. No. Eres alcohólico si después de tomar una copa no puedes parar. Ahí está, hay varias maneras de hacer tu prueba para ver si lo eres o no. Y ya, te declaras alcohólico. Que habrá quien piense que es un poco derrotista, pero bueno, vamos a ceñirnos a la literatura madre. Pero si eres depresivo porque se murió tu mamá, o si estás en angustia o ansiedad porque estás a punto de perder tu negocio, son enfermedades emocionales que se pueden superar. Sí. Pero llegas a cuarto y quinto paso y no, tú eres neurótico, y neurótico hasta la cuna. Pues en ese sentido todos somos neuróticos. Sí, pero incluso tenemos una idea bien errónea de lo que es la neurosis, ¿no? Claro, para empezar, habría que leer más literatura. Sí. Más. Te dicen, te emputas si eres neurótico, ¿no, güey? Es iracundo. Exacto. ¿No? Y es que yo me aventé los libros, ahora sí que los textos básicos de varias denominaciones, y el de Neuróticos Anónimos lo dice claramente. Utilizamos la palabra neurosis para englobar distintas enfermedades emocionales, no desde el punto de vista médico, pero no leemos. Y mira, yo ahora que voy a clases, ¿no? Puta, digo, ¿qué tanta pendejada hemos hecho? Hemos hecho. Y repetido. Me incluyo, ¿no? Sí.